Pero bueno, presentamos al doctor Schiaparelli, que ya está en línea. Claro que sí. Bienvenido, doctor, buen día. ¿Qué tal? Bueno, qué alegría escuchar a Margarita ahí también, ¿eh? Bueno, igualmente, del otro lado, sí. Bueno, ¿cómo están? Bien, Muy bien, acá. muy bien. Y estábamos recién haciendo la nota con el pastor Márquez. Ajá. Interesante la nota, con posturas distintas de parte de la gente, con un análisis de él, a veces desde lo religioso, a veces de lo político, pero por lo menos reconociendo de que quizá la idea, como fue plasmada a través de las imágenes, no fue lo más acertada posible, porque generó una suerte de discusión allí que no era ellos lo que apuntaban. Después hay gente que obviamente le busca el lado político, y si se lo buscan a él lo busca también, que no era la idea. Era ni más ni menos que para aquellos que reciban el mensaje y lo tengan debidamente claro, ¿no, Alberto? ¿Se nos fue, Alberto? A ver, ¿estaban ahí? Ahora sí. Sí, me quedé debidamente claro. Debidamente claro, escuché. Sí, a eso vamos. Bueno, en realidad este tipo de yo creo mensajes, ¿cómo se interpretan? Bueno, ahí está el tema. Primero, que es un trabajo que conozco hace muchísimos años, que además estaba muy vinculado cuando nosotros dirigíamos el tema de políticas de drogas en Uruguay, de afuera, digo. Entonces, primero que nada hay que tener en cuenta el público objetivo, por decir de algún modo, ¿verdad? El mensaje siempre tiene que estar en proporción y guardando la escala con el receptor del mensaje. Mucha de la gente que está recibiendo ese mensaje son muchachos que están muy fragilizados mentalmente como efecto del consumo de sustancias que alteran fuertemente su capacidad de querer y de entender. Por lo tanto, esa obra, que hay muchas que dedican mucho esfuerzo en ese tema, tienen distintos esquemas para manejarse, ¿verdad? Y no son la única confesión religiosa que trabajan estas cosas, también hay otros que trabajan a nivel de cárceles, en fin. Lo que quizás, yo no me empapé demasiado en el asunto, pero por lo que vi superficialmente, quizás hay algunas palabras que tienen que tener particular cuidado, ¿verdad? Es decir, la expresión armas, por más que después el arma pueda ser el amor, la fe, la comprensión, hablar de estructuras y lenguajes cuasi militares, y sobre todo cuando la posición religiosa requiere la personificación del mal también, ¿verdad? Porque está la incidencia del mal trabajando sobre la conducta del otro, lo que en definitiva, mientras está bajo el influjo del mal, el otro es un malo, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy complicado para administrar, y sobre todo cuando se anuncia una reunión, un campamento, lo que fuere, que tiene por objetivo combatir ese mal, que en definitiva a veces termina personificado en la gente que es la supuestamente infiltrada por ese mal. Hay que pensar, por ejemplo, los temas gravísimos, sobre todo que se han dado en otros países, cuando la gente tiene problemas personales con otro y le atribuye o a la maldad del otro o a que el otro está poseído por el mal, por ejemplo. Es un tema complejísimo, pero que tiene mucho de sociológico y mucho de psicología social, pero también de psiquiatría propiamente dicha y de conductas mentales, ¿no? Y psicología, por supuesto. Entonces yo creo que en este punto me parece bien que se aclare, ¿no? Yo creo que una cosa es un mensaje interno, otra cosa es un mensaje que trasciende. Me parece muy bien que se aclare. Yo no escuché la nota ni tampoco vi las aclaraciones, pero también es muy riesgoso que la organización como tal, que ya tiene una militancia política, digo, no es conocida y pública, se enfrasque en discusiones políticas. Me parece que no, a esta altura, fuera de un periodo electoral, no tiene mucho sentido, porque no le hace a la causa, ¿verdad? Porque entonces... Fue lo que le planteamos, ¿no? Pero él le quiso dar un color político a la discusión. Nosotros justamente lo sacamos de allí, pues teníamos que el objetivo de la nota era otra, a pesar de que él se sentía atacado por un sector político. Sí, claro, yo no sé el contenido, insisto, cuando uno no leyó la información, yo no leí cuál es el contenido del pedido de informe que se hizo por legisladores del Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formas de escribir un pedido de informe. Ahora,
el mero hecho del pedido de informes, porque también es un deber parlamentario, no importa el partido que lo haga, no significa un ataque político como tal. Es decir, de pronto, bueno, o sí, si el pedido de informes está adjetivado y implica prejuicios, pero si alguien ve, uno como legislador que tuvo 10 años, ve que hay un evento que va a suceder en la sociedad que tiene visos de dudas preocupantes, bueno, tengo hasta el deber de pedir que se me aclare de qué se trata, porque además están involucrados menores de edad o personas que sin ser menores están altamente fragilizadas, ¿de verdad? Todos conocemos, no es el caso, pero nosotros tuvimos problemas serios a nivel de Naciones Unidas con organizaciones que de pronto los padres ponían a los muchachos en tratamiento y los muchachos eran sacados del país, ¿verdad? Y eran llevados a campamentos en el medio de Brasil, por ejemplo, con algunos personajes que fueron muy tristes, digo, ¿no? De una especie de tratamiento por la esclavitud en el trabajo, por ejemplo. Ahora, no es el caso, no tiene nada que ver con eso. Me refiero a esta situación, me refiero que el mero hecho del pedido de informes por un partido político, cualquiera sea, en sí mismo no politiza, si está averiguando, ¿verdad? Ahora, también es bueno, y me parece bárbaro lo que me cuentan, de que se sea muy cuidadoso en el lenguaje, ¿verdad? Porque ya veníamos con líos con el lenguaje, porque uno de los grandes problemas fue la guerra contra la droga, ¿no? Es decir, cuando ya la cosa comienza con la guerra, es muy difícil que haya mecanismos pacíficos para hacer las cosas. Claro. Pero la militarización de las expresiones en relación a las actividades humanas, si bien le da un contexto, porque no hay que olvidar que ahí hay problemas serios de disciplina cuando la gente está inserta en un problema de droga, ¿verdad? Entonces, es probable que tenga un atractivo para esa gente que tiene esos muchachos que están viviendo esa situación tan difícil, el hecho que se le dé una estructura rígida, ¿verdad? No digo militar, pero rígida de conducta. Y bueno, y a veces eso es lo que pueden querer reforzarlo con alguna terminología. Pero yo creo que la terminología que yo vi, por lo menos en la prensa, no fue feliz, y sí vi la respuesta que dio el pastor Márquez en el sentido de considerar que estaba politizado el tema y hacer expresiones que está bien, es su derecho, no, nadie está cuestionando el derecho. Estamos hablando de lo de siempre, la oportunidad y la conveniencia, que es el arte de la vida, ¿no? Es oportuno que salga un dicho de esa violencia y es conveniente que una obra como esta, que lleva tantos años, se inscriba en un proceso de discusión ideológica, porque ni siquiera es política, ¿no? Es más fuerte que es político, es más fuerte que lo partidario, ¿no? Yo creo que no. Ahora, es mi opinión, por supuesto. Ahora, por otra parte, estas organizaciones son personas jurídicas que son asociaciones civiles, es decir, están exoneradas de impuestos nacionales y, por el artículo 69 de la Constitución, están vinculados a la formación, a la cultura, a la educación, etcétera. Tienen prohibido expresamente la actividad política, ¿verdad? Por lo tanto, no es bueno tampoco desde el punto de vista estatutario que se corran riesgos en ese sentido. Esta es una organización muy fuerte. Yo creo que deben tener todas estas cosas evaluadas, pero más que por la propia organización, yo creo que lo importante es que a cuanto más se piense por parte de la organización que está siendo afectada, más claridad tiene que ponerse arriba de la mesa en un sentido humanista de la función. Hay que mostrar lo que realmente es la organización. No soy yo porque no la conozco, pero a fondo digo, pero me parece que la respuesta tiene que ser una respuesta con esas armas del amor y la explicación y la confraternidad, que son las que realmente rinden frutos, y porque además es la que hace que gente que tiene hijos en esta situación y personas que buscan ayuda puedan ir con otra comodidad a recibir esa ayuda, que en muchos casos es muy importante, ¿no? Bien. Y Alberto, pasamos a otro tema, si te parece. Sí, claro. Permanece la discusión por el tema de las vacunas. ¿Y cómo ves, cómo analizás esta situación, los anuncios del gobierno, los acuerdos, que si una vacuna es para fulano, la otra para mengano?
porque eso ya también genera cuestionamiento. Nos acostumbramos a criticar todo, a cuestionar todo. ¿En qué situación estamos? Sí, este es un tema altamente cuestionable, ¿no? Porque son ese tipo de temas que mientras hubo una omisión, que todavía sus efectos duran, en tener la vacuna a tiempo en el país, sin duda generó una enorme responsabilidad por omisión, ¿verdad? Es decir, que otros países tengan programas avanzados, donde las primeras dosis se están dando hace prácticamente un mes, bueno, a 700 personas por día en un mes, o entre 700 y 1000 o 500, no importa, estamos hablando de muchísima gente que enfermó, que la vacuna hubiera podido evitar que se enfermaran o se murieran. Ese es el primer paso, es decir, la cara de la tardanza en la definición, sobre la que hemos hablado bastante. Yo creo que allí, pienso, es una construcción simplemente, de que cuando el Uruguay compró las vacunas en el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que está pensado para cubrir el 3% de la población, por lo tanto cubría la totalidad del personal médico, por ejemplo. Bueno, en ese momento donde estábamos en este juego de mesetas, llanuras y montañas, estábamos relativamente bien, y todo el mundo se pensaba que porque teníamos la BCG estábamos salvados. A mí me tomaron mucho el pelo del exterior con eso. Y bueno, es probable que en ese momento, hasta el propio funcionario que dijo, no precisamos la Pfizer, alguien le haya dicho, mirá, por el momento no. Yo no descarto nada. Ahora, es probable también que después de eso se haya producido ¿cómo puedo decir?, un letargo de confianza, basado en la confianza, de que bueno, ya estaba hecho, ya estaba pedido, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud la traerá, ya pagamos, hay que esperar que venga. Claro, viene la segunda oleada en Europa, y vienen las nuevas mutaciones, y la gente, los países salen enloquecidamente a comprar las vacunas. Israel creo que duplicó el precio de la vacuna para asegurarse que se le daba lo que precisaba. Entonces, no olvidemos que estamos hablando, algunos son países los que producen, como las vacunas rusas o chinas, y otras, debe haber alguna más, y otras son empresas comerciales, por lo tanto, no están sometidas a ningún estatus, les vende a lo que les parece. Entonces, yo creo que hay una etapa que fue de omisión, y que no sería mala cosa que se diera una explicación por la demora. No es válida la explicación, a mi juicio, de que se estaba eligiendo la mejor, porque eso nos pone en un criterio de superioridad técnica respecto de todos los otros países que estaban dando esa vacuna, ¿verdad? Me cuesta mucho creer, pese a que tenemos gente maravillosamente brillante que descubrimos día a día, que los servicios tecnológicos del país sean más fuertes que los franceses, que los americanos, que los ingleses, en fin, los alemanes. Parece difícil, pero bueno, lo que me parece que hace falta es un comentario que diga, mire, sí, la verdad, en este tema nos confiamos, nos falló la Organización Mundial de la Salud. Ahora vino Biden, volvió a traer a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, se puso la plata que faltaba para los 12.000 millones de dólares para las compras de las vacunas por la OMS, y bueno, y efectivamente las vacunas van a estar llegando pronto, las de la Organización Mundial de la Salud, pero el tiempo se consumió. El otro tema diferente es el de las vacunas en sí mismas puestas en el país. ¿A quién le toca cuál? ¿Es voluntaria o es obligatoria? Yo acabo de ver hoy un artículo de prensa de un senador del gobierno diciendo que para la salud, para los trabajadores de la salud, debiera ser obligatoria la vacuna, como le es obligatoria la hepatitis B y otras demás. Bueno, en fin, estamos pasando de un extremo al otro, ¿verdad? Y esto yo creo que tiene que ser profundamente analizado. ¿Por qué? Porque el grave problema que tienen estas vacunas, y eso me lo enseñaron hace bastantes semanas atrás, es que en realidad las vacunas parecen tener 4 fases de procesos, ¿verdad? Todas estas pasaron 2 fases y una tercera que está en curso. Y falta una cuarta que lleva años, ¿verdad? Donde van midiendo efectos, consecuencias, etc. Está claro que estas vacunas están siendo autorizadas en el mundo, sobre todo por la FDA americana, como, llamémosle medicamentos, entre comillas, de emergencia, es decir, aquello a lo que se echa mano a falta de otra cosa, aun cuando esté perfectamente comprobada
todas las variables y todo lo demás. Eso es lo que ha hecho que la vacuna en el mundo, no estoy en condiciones de decir como es en todas partes, pero la generalidad son vacunaciones voluntarias, es decir, que la gente elige o no vacunarse en virtud de que son vacunas en proceso de verificación de resultados. ¿Ahora eso no conlleva riesgos? Bueno, por eso digo, entonces, como todo esto es un tema de costo-beneficio desde el punto de vista salud, como las grandes ecuaciones de la vida, ¿cuál es el mayor riesgo, verdad? Si esta aparición de nuevas cepas que está arrasando, o la aplicación de una vacuna cuyos efectos negativos no están probados, hay problemas, pero ninguno con efectos gigantescos que se sepa. Y, por ejemplo, me decían que cualquiera de las vacunas que está por la vuelta, casi seguramente evitaría la intubación de la gente, ¿no? Es decir, podrían tener síntomas complicados y todo lo demás si se contagian después. Porque aquí hay otra cosa, es qué efectos tiene darse la vacuna y qué pasa si uno se vacuna si se contagia, ¿verdad? Entonces, están los efectos de la vacuna, aparentemente ninguno son mortales, salvo que tenga una patología previa a la persona que lo recibe, ¿verdad? Sí. Después está toda la construcción de los dos tipos de vacunas. La vacuna que trabaja sobre principios de ADN, que son una novedad absoluta, es una cuestión cuasi milagrosa, porque esto es el último grito de la tecnología. Hemos hablado, yo me acuerdo, el año pasado hablamos contigo de lo que era la nueva medicina molecular, que ya no iba a atacar la célula enferma, sino que iba a atacar la estructura molecular de la célula. Eso me acuerdo que lo aprendí en Dubái, cuando hicieron la presentación de la medicina del futuro, y realmente me caí boca abajo escuchándolo, porque es milagroso, es el cambio de todos los criterios, porque ya no se ataca la célula enferma, sino la estructura molecular que compone la célula, ¿no? Sí. Estas vacunas nuevas son las que tienen la base de trabajar sobre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, de las propias, del propio virus, que no olvidemos que no es un ser vivo clásico, ¿verdad? Es una estructura molecular, es otra cosa. Ahora, Alberto, un tema, digo, porque se nos fue volando el tiempo como siempre. Todo esto que estamos planteando, por un lado, justifica la no obligatoriedad de la vacunación, a pesar de que el personal de primera línea debería estar vacunado. Yo creo que por el momento sí, salvo que me faltó decir la otra parte, que es que están las vacunas de virus desactivados, que esas son las clásicas y que aparentemente la gente está más dispuesta a dar. Pero yo creo que todo esto es proporcional, Iván, Margarita, porque si esto se desboca con la nueva cepa, bueno, yo creo que puede evaluarse la necesidad de que forme parte del cuadro de las 13 vacunas obligatorias que hay hoy en el Plan Nacional de Vacunación. Y el hecho de que el plan, de la propuesta de que los médicos y el sistema de salud se vacune sí o sí, es un hecho que tiene que contar con el consentimiento del sistema médico, ¿no? Sin duda, sí. Pero acá el grave problema es la llegada de la cepa nueva. Estoy muy preocupado porque hoy el presidente estará viendo si abre fronteras. Bueno, cuidado con esto, porque estamos rodeados de virus con un 50, un 70% mayor de capacidad de infección y de complicaciones y llegando a gente más joven. En fin, lo importante es que las vacunas lleguen pronto, que las vacunas se hagan rápido y estudiar todas las opciones desideologizadas y con definición absoluta del sistema de salud, ¿no? Sí, a ver, acá Margarita me muestra un título que de repente puede aventurar una nueva diferencia entre marcha atrás entre el GACH y el Poder Ejecutivo, porque el profesor Henry Cohen, destacado si los hay, dice que una apertura general de fronteras no sería adecuada. No, pero es que digo, me parece que está en la tapa del libro. Digo, por supuesto que dicho por Cohen tiene el valor gigantesco, pero si yo tengo a mis vecinos saturados de enfermos, infectados, y todavía ya con la cepa nueva, que es entre un 50 y un 70% más contagiosa, yo creo que está bien las ideologías, el concepto de lo neoliberal, todo eso uno lo entiende, pero con esto acá mandan los científicos, ¿no? Es decir, no puede ser, sería injustificable que para salvar la temporada de turismo en febrero
yo deje entrar gente ahora como venga, y en un país que tiene 600 kilómetros por 300 de ancho. Ahora, ¿no? Alberto, el operador que hace aportes del otro lado me hace una seña y trato de interpretarlo. ¿Acá mandan los científicos o deberían mandar los científicos? No, digo, es lógico que los políticos siempre, los políticos gobierno, ¿no? Tenga siempre la última palabra, ¿no? Pero esto es lo que se llaman asesoramientos vinculantes. Cuando a uno tiene un cuerpo científico profesional asesorando, lo mínimo que tiene que pasar es que si no voy a seguir la corriente de lo que me dice la ciencia, yo estoy con la obligación de dar la explicación de por qué me aparté con otro fundamento de igual valor. No es posible sin tener responsabilidad. Por lo tanto, está la discusión entre el gobierno y la ciencia. Bueno, sí. Estos son casos para que pilotee la ciencia. Exacto. Como el barco se le entrega al práctico para que lo atraque en el puerto, ¿no? Correcto. Alberto, un placer como siempre escucharte. Un gusto grande y bueno, estamos en contacto y bienvenida Margarita. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Pasarlo bien, Hasta pronto.